Bueno, como lo había dicho, acá está la clase grabada. Tiene que ver con las conversaciones, ¿no? Más o menos habíamos visto la última clase, lo que eran las conversaciones, lo que significa, es dar vuelta. Y también ustedes saben que nosotros tenemos la especialización en inteligencia emocional. Muchas veces han escuchado que yo digo, no podemos dar aquello que no tenemos para dar. Y en el 75% no nos damos cuenta de las conversaciones internas que tenemos. ¿Y por qué digo que no nos damos cuenta? Porque aunque digamos una cosa, por otro lado en el cuerpo se refleja lo contrario. Y esta es una observación que nos hacen a la mayoría de los coaches. Entonces, desde mi lugar, primero antes de tener conversaciones de coaching con otras personas, es vital, es prioritario que tengamos buenas conversaciones con nosotros mismos. Pero para eso tenemos que conocer de qué se trata, cuáles son, cómo llevarlas adelante, cómo detecto si yo tengo una buena conversación conmigo mismo. Y recién a partir de ahí pasar a tener conversaciones con otras personas. Y cuando hablo de conversación, también estoy hablando de la escucha, porque en una conversación integran el habla y la escucha activa. La escucha es lo que oigo y lo que interpreto, y a partir de ahí hablo. Entonces, desde lo marco mucho porque una de las diferencias con los psicólogos, que justamente es la que se está marcando, es esto, que no aprendemos los coaches a escucharnos a nosotros mismos, qué tipo de conversaciones internas tenemos. Entonces vamos a pasar a conocer de qué se trata. Primero y principal, la conversación del qué pasó. ¿Quién dijo qué? ¿Quién hizo qué? ¿Quién tuvo la culpa? En estas conversaciones a veces vienen y nos dicen cosas ya directamente juicio. En nuestro hogar también aparecen estas conversaciones y nosotros lo tomamos como válidas, como ciertas y nos impactan emocionalmente. Cuando alguien dice algo, los famosos rumores, y son huellas que no son de la actualidad, que ya vienen de larga data. Las conversaciones de los sentimientos. ¿Qué reacciones generan mis palabras en el otro? ¿Cuál es la intención al decir lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Y la conversación de identidad. Y la conversación de identidad pasa por el autoconocimiento, el análisis de nosotros mismos. ¿Qué pasó realmente? Podemos tener los zapatos al revés. ¿Qué siento? Humillación, tristeza, enojo. ¿Lo expreso? Siento humillación porque me dijeron esto o me recrimino. De identidad, ¿soy una persona incapaz o soy una persona capaz? Y está muy lindo porque llega un momento que en el coaching, como lo han escuchado tantas veces, lo van fijando, pero ¿realmente estamos siendo coherentes con nosotros? Y acá es donde surge esa primera conversación. No, porque yo pertenezco a una institución y tengo que dar el ejemplo. ¿Qué ejemplo puedo dar si no valido mis emociones y si no valido mis conversaciones? A la larga cae en el tiempo cuando uno no tiene esa coherencia. Y no lo digo solamente por los 10 años que llevo en ejercicio del coaching, sino también lo digo porque lo escucho a diario y porque se ha comprobado también en varias investigaciones, en varias encuestas, el 90% de las personas
le cuesta mucho ser coherentes consigo mismo. Conversación del qué pasó, que es la primera que les hacía mención hoy. ¿Cuál es la historia? ¿Quién tiene la razón? Yo tengo la razón y tú te equivocas. Cada uno va a defender su verdad y no existe una verdad absoluta. Cada persona va a defender lo que cree verdadero para sí mismo y detrás de esa verdad hay muchas interpretaciones, experiencias, vivencias. Entonces cada uno defiende. Discutir puede parecer natural, pero cuando entramos a discutir, cada uno tiene una meta, la dispuesta de la meta, yo defiendo lo mío. ¿Es útil discutir? Y analicémoslo. ¿Los demás son el problema o somos nosotros? Analicémoslo. Te oigo, no te veo. Si estamos de buen humor podemos ser conciliadores, pero los demás son ingenuos, son controladores e irracionales. ¿Qué pasa acá? ¿Está bien esto? Yo puedo estar de humor porque tengo una adrenalina, tengo un exceso de positivismo y eso me juega en contra. Entonces, como estoy viendo que hay personas ingenuas, controladoras, irracionales, yo hago de mi persona el hiperhumor. Y tampoco está bueno, porque eso me lleva a insistir, a insistir, a insistir, y a la larga va a terminar en una discusión. ¿Nos sentimos desatendidos? ¿Sentimos que no nos están atendiendo? Entonces, primera persona, siento que cuando hablo con vos no me atendés. Dejémosle al otro que exprese si verdaderamente es así. Por eso acá el primer paso es oír a la otra parte. ¿Ellos son el problema? ¿Ellos son los que piensan que somos problemas nosotros? Tener todas las versiones. Y si piensa que soy yo el problema y a mí me afecta, ¿qué está pasando conmigo? ¿Tengo la certeza de quién soy para que me afecte de tal modo? Cada versión tiene un sentido. ¿Y para qué entrar a discutir con otro que va a defender su verdad? Ustedes encárguense de defender la suya, siempre y cuando lo estén haciendo desde la individualidad con su propio ser interior. ¿Para qué? Repito, para poder después acompañar en conversaciones a sus clientes coaches y poder ser efectivos, ¿sí? Tenemos muchas versiones también porque vivimos en mundos diferentes, interpretamos al mundo en base a cómo somos. Entonces, primero captamos la información del exterior y ahí están los paradigmas. Segundo, interpretamos en base a las experiencias y lo que hemos atravesado y aprendido. Y tercer punto, sacamos conclusiones, juicios de valor, que pueden ser limitantes o posibilitantes. Nos quedamos en los anillos externos y no profundizamos en la información y en la interpretación. Esto es lo que se ha comprobado, que en la actualidad entre el 90 y 95% no lo hace, porque hay muchas versiones y debemos tomar primero la información que captamos del exterior, que serían los paradigmas, segundo, que interpreto, y tercero, la conclusión. Percibimos. Cada uno posee una información diferente, entonces voy a percibir al mundo en base a lo que yo sentí en cantidad y estoy sintiendo. Cada uno siente cosas diferentes, entonces si alguno de ustedes está sintiendo miedo, yo no puedo ir y decirle, no tengas miedo, no pasa nada, porque yo no sienta miedo. Hay un proceso, existe un proceso. Y también esas experiencias anteriores son las que nos van a dañar y que nos pueden llevar a autoconocernos cuando yo las valido y las reconozco. Cada una de nuestras interpretaciones y conclusiones reflejan lo que hay en nuestros intereses y en nuestra intención.
pasar de la certeza a la curiosidad, entrar en la versión del otro. ¿Cuál es mi versión? ¿Está basada en las situaciones externas o en paradigmas? Si tomamos ambas versiones, vamos a adoptar una posición correcta y vamos a lograr comprender que se debe realizar el primer paso, donde íbamos con los anillos. ¿Se acuerdan? Vamos a los anillos, que es lo que es el paradigma. Decir no a las suposiciones, ¿sí? Cuando estamos suponiendo, nuestras intenciones influyen en gran cantidad en los juicios sobre los demás. La batalla de las intenciones. ¿Cuál es tu intención al decirme esto? ¿Cuál es tu intención a salir a hablar mal de mí? Cuando cada uno supone, ambos se terminan hiriendo y malinterpretando. Entonces cada uno debe hacerse cargo de lo que siente y de lo que dice y lo que hace. El primer error es que nuestras suposiciones en el 98% son erróneas, porque al cerebro le encanta armar películas, le encanta no pensar, entonces va a aquello que abunda en su cabeza, ¿no? Y presumimos que las intenciones, de acuerdo al impacto que tienen en nosotros, es así, es verdad. Y repito, como al cerebro no le gusta pensar, siempre va a ir a lo peor porque es lo que menos desgasta energía. Entonces nos tratamos a nosotros mismos de manera más benévola cuando esto sucede. Acusar al otro nos pone a la defensiva. Ambos somos víctimas. Estoy acusando al otro y estamos siendo víctimas porque a nadie le gusta que hablen mal de uno y el otro está hablando de su dolor en realidad y de lo que tiene en el interior. El segundo error es cuando las buenas intenciones no se mitigan. Nosotros no captamos lo que el otro trata de decir. Nosotros captamos lo que tenemos dentro nuestro. Entonces decimos, bueno, quizás no quería herirme, pero no me puso en primer lugar. Puede que no intentaras herirme, pero sabías que lo estabas haciendo, igual no viniste. Sería mejor que me hiciera cargo. Me duele que me digas que ibas a venir y después no cumplas o no me avises, porque yo puedo entender. Las intenciones son mucho más complejas que las acciones. Entonces, pensar en nuestras intenciones automáticamente le manda al cerebro un mensaje positivo. ¿Sí? ¿Cómo evitamos estos errores? Considerar lo que estamos sintiendo o nuestra opinión como una hipótesis. Puede ser una de las posibilidades, puede ser que así suceda, pero antes indago en mi intención. Me siento herida. Cuanto más libre una persona tiene libertad de expresar, mucho más sencillo va a ser el desarrollo de la conversación. Hay que ir más allá de la acusación y prestar atención a esos sentimientos que me causan cuando me acusan, cuando hablan mal de mí. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de las intenciones. Ahora, ¿cómo evitamos esos errores? Entonces vamos con 3 preguntas fundamentales. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo realmente la otra persona? Y ahí nos damos cuenta de que somos nosotros los que estamos interpretando. Entonces vamos a la frase concreta. Lean antes de suponer. Y claramente, ¿qué quiso expresar? ¿Qué impacto tuvo en mí en ese momento? Y de acuerdo a ese impacto, ¿qué es lo que yo supongo o supuse? Porque en la mayoría de las conversaciones sin propósito, sin intención, estamos atrapados en la culpa, en la víctima. ¿Quién fue? ¿Será un castigo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí nos concentramos en la culpa. La culpa nos lleva a ser víctimas. ¿Por qué? Porque no nos hacemos cargo. Entonces, si
vamos a culpar o sentimos culpa, ya nos estamos juzgando a nosotros mismos y al otro. Hay que mirar atrás y contribuir para poder entender y mirar hacia adelante. Y son cada uno de estos pasos que les estoy compartiendo. Ver esa contribución con claridad, cambiar los papeles, cómo se verían los demás con esta contribución a este problema. Contribuir quiere decir sumar. La visión interior del observador es subirse al balcón y examinar la perspectiva como un tercero, cambiarnos de lugar y vernos a nosotros y chequearnos a ver qué dijimos, qué sintió mi corporalidad en ese momento y cómo lo decía el otro. Quizás estaba atravesando un mal momento, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar a los involucrados, porque nosotros vamos a hacer puentes también para mediar entre conflictos entre una y otra persona, entre una persona y su equipo. Ahí hay que hacer la lista de las contribuciones de cada uno, hacerse responsable y también especificar qué es lo que sería conveniente hacer de manera diferente. Si siempre me están hablando así mal, ¿qué tengo que hacer o dejar de hacer? Las conversaciones de los sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? Pensamos que podemos evitar sentirlas y no es así, es el error más grande. Tenemos que sentirlas y expresarlas. Por eso les suelo decir, hoy me duele la cabeza, si me duele la cabeza no es con ustedes, para que no venga esa suposición o esa mala interpretación, porque si no, contamino la comunicación. ¿Sí? Ahí está nuestro check-in como seres únicos y que podamos llevar adelante esa coherencia ontológica, porque repito, se nota y con el paso de los años se van a dar cuenta que nosotros no adquirimos la calma porque estamos haciendo coaching, sino que adquirimos la calma y el acompasamiento en la voz porque lo hemos atravesado y practicado muchas veces a este tipo de conversaciones. Nuestros sentimientos son el centro y el centro de las conversaciones es lo más difícil. Esos sentimientos, por más que yo me detenga y respire y me tome el día, tienen que ser gestionados y sanados. Si mañana me vuelve a pasar, ¿qué está pasando? ¿De cuándo viene? Porque hay algunos que creen que son incapaces de no expresar, pero porque quizás le dijeron mucho, no llores, no digas nada, no pasó nada. Y los sentimientos no expresados dificultan la atención, disminuyen nuestra autoestima y dañan todas las relaciones. Esta parte hay que capturen esto, capturen esta imagen y ténganla en cuenta. Salida al problema de los sentimientos. Primero, discernir cuáles son esos sentimientos. Segundo, ponernos de acuerdo con esos sentimientos. Y tercero, compartir esos sentimientos. Siento dolor, me enoja y no suponer. Porque lo que primero hacemos es sentir dolor y digo, me lastimaste, me abandonaste, me dejaste, me defraudaste. Epa, ¿qué sentí y no me hice cargo acá? ¿Cómo encontrar esos sentimientos? Reconociendo las huellas emocionales. ¿Tengo más huellas de dolor o más huellas de bienestar? Todos tenemos huellas de dolor, pero acá se trata de tomarlas como también algo que sucedió para que aprendamos, para que salgamos fortalecidos y reconocer que nuestros sentimientos son tan importantes como los de los demás. Ahí es donde no debemos permitir que los sentimientos que están ocultos nos bloqueen. Cuando hay sentimientos atrapados, detrás de las suposiciones van a aparecer esas acusaciones, juicios, que ya no son sentimientos, son manifestaciones, declaraciones, afirmaciones. Y convertimos nuestros juicios en
perdón, los sentimientos en juicios y no en solucionar ese problema. La culpa avanza y la verdad no va a ser indiscutible. Entonces negociemos con nuestras suposiciones y con nuestras emociones. El desahogo y la descripción versus la descripción. Cuando nosotros ponemos las emociones versus expresarlas claramente, puede que lo hagamos de mala manera también. Por eso es que hay que detenerse a ver qué sensaciones estoy teniendo sin juicios. Como esto que les decía hoy, me siento mal, me siento enojada, me siento decaída. Y ahí podemos validarlas y asegurar que el otro entienda la importancia que tiene hoy para mí. Y así es, pienso y actúo, pienso, siento y actúo. Acá está el triángulo de la excelencia también. Las conversaciones de identidad, ¿qué está en juego? ¿Y yo? ¿Quién soy yo? Es la historia que nos contamos, que les repito en todo momento. ¿Soy competente? ¿Soy buena persona? ¿Soy digno de ser amado y ser amor? Claro que sí, claro que sí. Para eso hay que tener un equilibrio y ese equilibrio requiere de práctica. No se trata de solamente tener coaching cada 15 días. La práctica tampoco se trata de que todos los días el docente o quien imparte estas enseñanzas tenga que estar diciéndole cómo hacer las cosas. Soy yo el responsable de tomar acción y comenzar a indagar. Y si tienen que preguntar, háganlo. Para eso estamos, para responder las preguntas. Entonces, cuestionar nuestra identidad puede hacer también que perdamos el equilibrio. Y cuando digo cuestionar nuestra identidad, no se trata de, ¿quién soy? Mirarme al espejo para mí, pero dudar cuando otro me diga, ¿vos sabés quién sos? Y que ya me haga sentir que no soy nada, ahí estamos en el horno. Entonces pensar claramente quién soy puede reducir mi ansiedad. No se trata de decir todo o nada. Tenemos que ser flexibles, porque si no podemos estar en la negación o en la exageración. Afirmar la identidad con humildad. Hay que ser humildes. ¿Y qué es la verdad? Tomar conciencia de nuestros rasgos de identidad y enriquecer la posición que estamos teniendo hoy. Nadie es una sola cosa todo el tiempo. ¿Por qué nadie es una sola cosa todo el tiempo? Porque hoy estoy siendo Carol, estoy siendo coach, en este momento impartiendo este video tutorial. Estoy siendo una mujer que necesita un descanso y así con esta conversación me permito validar mis sentimientos y no echar la culpa a otro, no, por culpa de ustedes, porque tuve que viajar por culpa de corrientes de papá. No, me hago cargo porque estoy haciendo lo que me gusta y es un cansancio natural y es un cansancio que tiene un fundamento, pero también tengo un compromiso que es el compromiso para con ustedes. Entonces, no me pongo en una sola posición, voy a la mirada múltiple. ¿Por qué? Porque me acepto como una persona que puede cometer errores, que detectar mis intenciones a veces no es simple, porque yo puedo decir mi intención no es hacerte daño, pero a lo mejor dije algo que no me di cuenta y estoy hiriendo a otro. Y cuando yo lo llevo de esta manera puedo contribuir al problema. Entonces aceptarnos a nosotros y a la realidad que estamos atravesando.
porque si no, esto nos va a llevar a tener conversaciones difíciles que no van a ser productivas. Y es muy feo para un coach frustrarse. Así es que veamos cómo esto nos va a permitir ser flexibles y tener una buena conversación. Y una buena conversación pasa por tener un dominio ante conversaciones difíciles. Que no tratemos de controlar las reacciones del otro. ¿No te vas a enojar? Yo quiero decir algo, pero ¿no te vas a enojar? Dejemos que el otro decida. Comuniquemos lo que nosotros sentimos. Porque si nosotros expresamos no te vas a enojar, ya me estoy adelantando a esto y me predispongo a que el otro se enoje. Entonces ahí voy a la perspectiva que tengo. Tomémonos un descanso y pidamos ayuda cuando esto sucede. Las conversaciones instructivas. ¿Siempre hay que conversar? No siempre hay que conversar. ¿El conflicto real está dentro de mí? ¿O me lo hicieron creer cuando era niño o niña o adolescente? ¿Hay alguna manera de mejorar ese conflicto? Que puede ser interno o hablar mal de otra persona. Y tenemos muchísimos paradigmas. Y repito, cuando lo hagan desde el coaching, adopto el rol de coaching, de coach, rol de coach. Porque si yo voy a adoptar desde quiero ser coach y quiero ser, psicoterapeuta, ahí estoy en el horno porque puedo confundir. ¿Desde qué rol? ¿Desde jefe o desde persona coach? Acá es donde estoy en conflicto conmigo misma, no con el lugar donde voy a ir. Porque puedo traer un fanatismo, idealización. Y esto se está viendo mucho. Hoy pareciera ser que el coaching está de moda y ya lo decía Julio, que las emociones vienen en globos y las soltamos y se van o se revienta el globo y la emoción cae. No, nosotros tenemos que sanar y para sanar hay que hacernos cargos. Sí, me dolió, pero me tocó esto para fortalecerme porque si no, no estaría hoy aquí. Pero tampoco puedo ir, y acá voy a traer una anécdota. Escuchaba a una participante en un taller que se desarrolló en Corrientes y me dio mucha tristeza, les soy honesta. Como decía, que ella es hija de Dios y que Dios es el supremo y hasta ahí vamos muy bien porque yo también lo considero así y de hecho es perfecto. Y yo lo transmití, sí, es perfecto. Pero si soy hija de Dios, Él es perfecto y Él quiere lo mejor para mí. ¿Yo debo someterme a maltrato, a humillación? ¡Epa! ¿Qué pasa acá? Estamos distorsionando la realidad porque el hecho de ir a un lugar donde me brinden la palabra de Dios me genera tanto bienestar y tengo una sola verdad. Pero llego a mi casa y me someto porque soy hija de Dios y porque mi marido no quiere estar con una niña. Tengo que hacerme responsable, tengo que dejar de ser niña, tengo que dejar de ser así. Soy yo la culpable. Por Dios, chicos, ustedes no saben cómo me horrorizó, pero ahí traté de fundamentar con todas las verdades que tengo como coach, como psicoterapeuta, desde las neurociencias, porque sí es verdad, existe un Dios, existe un universo y recuerden por favor acá que nosotros como coaches tenemos que tener neutralidad porque se nos van a presentar personas de diferentes credos, entonces yo no puedo estar hablando solamente desde mi lugar, porque puede venir una persona que crea en una virome y yo la tengo que validar si soy coach. Y acá es donde mi propósito
tiene un sentido. Mi intención tiene un sentido porque yo quiero generar bienestar. Entonces tengo que comunicarme en el mismo idioma que el otro. ¿Sí? No dejo de ser Carol con una creencia enorme en un Dios. Ahí me detengo. Y algunos consejos, sugerencias. Si vamos a hablar, hablen. Pero no podemos controlar a los demás que digan cosas lindas o no. Yo no soy el conflicto si el otro está hablando mal. Hay que dejar pasar, reflexionar y llevar a cabo todos los pasos anteriores. Porque cuando nosotros comenzamos nuestro día con una sonrisa, va a ser divertido andar por el mundo. ¿Cómo comenzamos? Bueno, reconociendo los errores, empezando por nuestra versión y sin juicios, porque si no atacamos nuestra propia identidad y al otro. ¿Qué hacemos? Que invitemos, no supongamos. Te invito a que me digas qué quisiste decir con esto de sos una niña, deja de ser niña. Entonces ahí encontrar una solución y no llevarme yo toda esa carga de culpa. ¿Te parece? ¿Te parece si lo charlamos? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Porque tenemos que pedir permiso, habilitar esa conversación. Y existe un mapa a seguir. ¿De qué hablar? ¿De dónde viene la versión? Compartir ese impacto, asumo la responsabilidad, escribo mis sentimientos, reflexiono sobre los conflictos de identidad. Y la tercera visión, la versión del otro y mi versión. Ahí está el mapa. Averiguar, escuchar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tener una escucha activa, escuchar a la otra persona, enfocarse en la autenticidad, ser auténticos. No ponerse en un rol de yo me la sé toda, porque no es así. Y si no podemos, no escuchemos ni hablemos. Es lo que les repito en todo momento. Si hoy no estoy bien, lo comunico, disculpa, no puedo, no me siento bien, porque si no tampoco le voy a prestar atención. Y acá están las habilidades para una buena escucha. Inquirir, preguntar para saber, pero si no tengo preguntas, no pregunto. Si no sé hacer preguntas abiertas, no lo hago. Pido información. Por eso les compartí un PDF para que lo vayan leyendo. Parafrasear, verificar la comprensión y demostrar que se ha escuchado. A ver, ¿vos me dijiste que sos una niña? ¿Y que está bien que te haya dejado porque sos una niña? ¿Cuántos años tenés? Perdón. Epa, 60 y pico. ¿Te considerás una niña? ¿Es lo que has dicho? ¿Puede ser? ¿O lo interpreté mal? Sí. ¿Y qué te hace sentir? Reconocer los sentimientos del otro. Porque antes de solucionar, tenemos que estar de acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, no se puede solucionar. ¿Cómo hablamos? Tener una buena oratoria no quiere decir que sepamos entender e impresionar, porque puedo ser muy buen orador, pero no entiendo ni impresiono. Tener un habla eficaz ni siquiera pasa por las palabras, sino pasa por impartir el respeto. Esa sería la palabra. Respeto. Expresar para que realmente el otro sepa que puede confiar, que sepa que también soy un ser humano y que me puedo equivocar, pero que estoy acá
acompañando desde lo que aprendí y desde lo que puedo dar, y hacerles saber lo que tengo para dar. Contar la historia con claridad, incluso ustedes mismos, no presentar conclusiones porque si no van a aparecer más hechos y estamos armando esa película que es mentira. Decirle al otro de dónde vienen las conclusiones que yo tomé. Bueno, de acuerdo a esto, me decís que te dejó porque sos una niña y la niña tiene más de 67 años y que está bien. Y haces mención a que Dios es bueno y que Dios es fiel y que yo tengo que ser una esposa fiel y sometida. ¿Y dónde dice eso? Perdón. ¿En qué parte? No, Él lo dice. ¿Quién es Él? Y el papá de mi hijo. Y lo perdoné. ¿Y vos te perdonaste? Ahí entramos en la exageración. Podemos entrar también en... Está genial ese estado de fe, porque es un nivel neurológico. Y lo respeto como un auténtico otro. Pero en el acompañamiento tengo que brindarle las herramientas que sí, Dios le va a dar, Dios le va a brindar, la va a acompañar, incluso va a hacer milagros, pero si ella se somete, ese trabajo o ese regalo que le dio Dios, la va a tener en estado de víctima constante y va a venir otra pareja y otra y otra y otra y otra a decirle: sos una niña, deja de ser niña. Por eso hay que reformular y escuchar. La solución es como la del tango, tener una cierta dosis de compromiso alto también, reunir información, proponer pruebas, preguntar, inventar opciones. Bueno, no te gusta esto, no te sale esto, ¿de qué manera podemos hacerlo? Probemos todos juntos, prepararnos para pensar, para poder pasar a través de las 3 conversaciones. Y que son estas de los sentimientos, de las interpretaciones. Empezar siempre de la tercera versión, qué es lo que opina el otro y qué me hace sentir a mí. Explorar la historia del otro y la nuestra. ¡Chan! Y esto va a traer solución a todos los problemas. Bueno, espero que haya sido de utilidad y cualquier cosa por favor me la preguntan. Para eso estamos, porque Carol no es adivina y tampoco me voy a poner a suponer. Un abrazo para cada uno, gracias por la paciencia. No va a suceder siempre, pero en esta oportunidad era el primer día de clases y teníamos que hacerlo presencial y virtual porque hubo gente del interior que tampoco puede pasar y le hicimos así. Gracias.